El siglo XVIII, características del antiguo régimen, la centralización borbónica. El despotismo ilustrado. Conozcamos unos breves datos introductorios sobre este tema. Cuando Carlos II falleció sin descendencia, se inició una guerra de sucesión en España que también afectó al resto de potencias europeas. La victoria de Felipe d'Anjou, el futuro Felipe V de la Casa de Borbón, sobre el archiduque Carlos de la Casa de Habsburgo provocó un cambio de dinastía, el inicio de un modelo político centralizado y, por tanto, la eliminación de los privilegios forales de la Corona de Aragón. Los Borbones se encontrarán con un país despoblado, atrasado en su economía, anquilosado en su estructura social, desorientado en su política interior e indefenso ante sus enemigos exteriores. Sus estrechas relaciones con Francia forjarán una alianza internacional que llevará a España a participar en diversas guerras, así como la recuperación de varios territorios que perdió con la Guerra de Sucesión. Por otro lado, los reyes y sus ministros pusieron en marcha un programa de modernización de acuerdo con los principios del despotismo ilustrado, una idea imperante en Francia, pero se encontraron con la oposición de los sectores más conservadores del país. Este es un mapa especificando el marco geográfico del tema que estamos estudiando, y esta es una tabla cronológica con los acontecimientos más importantes del periodo. Precisamente esta tabla está en nuestra web yucam.com con los apuntes, su anexo y un práctico mapa conceptual muy útil para comprender el tema de un solo vistazo. Allí te podrás descargar todos estos elementos. Lo primero que vamos a saber es de dónde viene el nombre de Antiguo Régimen. El siglo XVIII fue un periodo de transición entre la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Se le denomina Antiguo Régimen al conjunto de rasgos políticos, jurídicos, sociales y económicos que caracterizaron a Europa durante los siglos XVII y XVIII. Y lo emplearon por primera vez los revolucionarios franceses para designar despectivamente al régimen de su país, aplicándose al resto de monarquías europeas con un sistema de gobierno semejante. Y estas fueron sus peculiaridades. Por una parte, se mantuvieron las características del antiguo régimen, la sociedad estamental, la monarquía absoluta y una economía señorial agraria. Pero por otra, este antiguo régimen entró en crisis debido a nuevos conceptos como el auge demográfico y económico, el crecimiento de la burguesía, los ejemplos de la Revolución Francesa y de la independencia americana y las ideas de la Ilustración. El antiguo régimen era el sistema económico, social y político heredado del feudalismo medieval vigente en la Europa del siglo XVIII. El sistema de gobierno imperante era el absolutismo monárquico, la sociedad era estamental y fundamentada sobre los privilegios de una minoría y la agricultura constituía la base de una población mayoritariamente campesina. El desarrollo de las actividades manufactureras y comerciales había generado nuevas fuentes de riqueza que beneficiaban a la burguesía, la clase social en ascenso, pero su desarrollo se veía obstaculizado por el mantenimiento de unas estructuras económicas y sociales obsoletas. Además, esta clase social tenía pretensiones políticas y sociales que la pervivencia del antiguo régimen le negaba. En definitiva, que se trató de un periodo transitorio entre el viejo mundo aristocrático en declive y el nuevo mundo burgués emergente. Esta lucha marcó el fin de una época y fue el origen de la última etapa de la historia humana, la edad contemporánea, justo en la que vivimos ahora. ¿Y cómo era la sociedad y la economía de esa época? Pues vamos a verlo. La soberanía era por derecho divino y correspondía únicamente al rey, que concentraba en su persona los tres poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por tanto, los Borbones impusieron el modelo francés, es decir, la centralización del poder. La sociedad del antiguo régimen era de carácter estamental. La pertenencia a un estamento estaba ligada al linaje de las personas o por nombramiento real, dividiéndose la sociedad en privilegiados y no privilegiados, distribuidos en tres estamentos: nobleza, clero y el tercer estado. Los privilegiados no iban a prisión por deudas, no pagaban impuestos, siendo el clero inmune ante la justicia la mayoría de las veces, controlaban las propiedades territoriales aunque constituían tan solo el 10% de la población y ocupaban los cargos públicos. Mientras que los segundos lo constituían un grupo muy heterogéneo formado por la burguesía, artesanos, sirvientes, obreros, campesinos o comerciantes. Algunos incluso poseían más bienes y riquezas que muchos nobles, pagaban impuestos y estaban sometidos a una justicia totalmente arbitral.
constituían el 90% de la población. En demografía, la población pasó durante estos 2 siglos de 7,5 a 11 millones de habitantes. Y en economía, lo más destacado sería lo siguiente. Más del 80% de la población se dedicaba a la agricultura, donde imperaba el trabajo manual. La producción tenía un crecimiento lento, provocando crisis de subsistencias. La tierra estaba concentrada en manos de la nobleza y de la Iglesia. La propiedad provenía de títulos nobiliarios concedidos durante la Reconquista y estaba vinculada, es decir, no se podía comprar, vender, donar o dividir por herencia. Para evitar esta división existía la ley del mayorazgo, que obligaba a dejar en herencia todas las propiedades al hijo mayor varón. Existían monopolios derivados del régimen señorial sobre el uso de molinos, hornos o ríos, y los campesinos estaban obligados a pagar el diezmo a la Iglesia. Escaseaba el comercio interior y el exterior era principalmente con América. El principio mercantilista se basaba en el precio justo, por ello se ponían tasas a las mercancías. Los artesanos estaban obligados a inscribirse en los gremios que monopolizaban toda la actividad manufacturera, concediendo licencias para abrir nuevos talleres o fijando los precios de los productos y los salarios. Pero algunos artesanos con mayores negocios se habían convertido en burgueses, acaparando así un gran poder económico. Precisamente el crecimiento económico del siglo XVIII, unido a las aspiraciones de cambio del tercer estado impulsadas por la burguesía, resquebrajaron las bases del antiguo régimen. Y precisamente los 3 grandes impulsores o promotores de este cambio fueron los siguientes elementos: la burguesía, los campesinos y el artesanado, y por último los ilustrados. Vamos a analizarlos uno por uno. La burguesía fue una pujante clase social que aspiraba a participar en el gobierno, criticaba los privilegios de la nobleza y el clero y reclamaba que el reconocimiento social fuese el resultado de los méritos de cada individuo y no de la familia en la que uno había nacido. Por eso, y a pesar de que en España no era muy numerosa, se convirtió en el eje vertebrador del cambio que se iba a producir. Por otro lado, los mejores aliados, curiosamente, de la clase burguesa fueron los campesinos y artesanos. Los primeros se oponían al régimen señorial y rechazaban los fuertes impuestos que pesaban sobre ellos y los sumían en la miseria, mientras que en las ciudades las clases populares se empobrecieron como consecuencia de que los precios subían más que sus salarios. En este contexto, un grupo de pensadores, los ilustrados, socavó los fundamentos ideológicos del antiguo régimen y propuso nuevos modelos sociales y políticos para organizar la sociedad. A finales del siglo XVIII, la mayoría deseaba acabar con el predominio de los privilegiados y con una monarquía que solo gobernaba para ellos. Se había iniciado, por tanto, el camino de las revoluciones que pondrían fin al antiguo régimen. Este periodo fue especialmente activo en Francia, Inglaterra y Alemania e inspiró profundos cambios culturales y sociales. Uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. El nombre de ilustrado se debió por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón, así como del asentamiento de la fe en el progreso, y por ese motivo es conocido como el siglo de las luces. Y pasamos ahora a conocer las características comunes de estos gobernantes. En 1700 falleció Carlos II el Hechizado, siendo el último rey de la Casa de Austria, y al no tener descendencia se nombró sucesor al sobrino nieto del rey fallecido, Felipe de Borbón, que pasaría a denominarse Felipe V. Pero su nombramiento provocó un conflicto armado interno, la Guerra de Sucesión Española. Al vencer en la contienda, los partidarios de Felipe V unieron Francia y España bajo una misma familia. Esto provocó una alianza internacional, los pactos de familia, que orientaron la política exterior española durante todo el siglo XVIII. Durante este periodo gobernaron 4 monarcas, porque Luis I no reinó ni tan siquiera un año. Felipe V y Fernando VI se caracterizaron por implantar el modelo absolutista francés en España. Carlos III estuvo muy influido por el despotismo ilustrado e intentó modernizar la economía española. Y Carlos IV, atemorizado por los sucesos de la Revolución Francesa, paralizó el proceso reformista e intentó evitar el contagio revolucionario. En resumen, que la monarquía borbónica reformó la estructura del Estado para conseguir 2 objetivos claros: implantar el absolutismo y centralizar el poder. El rey concentraba todo este poder, pero se ayudaba de unas secretarías que elegía él mismo, un antecedente del Consejo de Ministros. Abolió los antiguos consejos, excepto el de Castilla, que tenía funciones consultivas y actuaba como Tribunal Supremo de Justicia, suprimió también las Cortes, excepto las castellanas, y creó una administración territorial muy jerarquizada.
En el apartado de Felipe V, el iniciador de todo este proceso, desarrollaremos tres grandes temas: la guerra de sucesión, los decretos de nueva planta y la política exterior. Desde finales del siglo XVII, España se podía considerar como una potencia de segundo orden, pero curiosamente con uno de los mayores imperios coloniales de la tierra. En este contexto, Carlos II, el último rey de la dinastía de los Austrias, murió sin descendencia. Tres eran los candidatos mejor posicionados para ocupar la corona: José Fernando de Baviera, que falleció antes que Carlos II, Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, y el archiduque Carlos de Austria. En su testamento, Carlos II dejó como heredero de la corona a Felipe d'Anjou, por lo que al morir aquel, este fue nombrado rey de España con el nombre de Felipe V. Durante esta época existía una fuerte disputa por la hegemonía continental y, al ser España uno de los mayores imperios coloniales, se temía que ante una posible unión entre la corona francesa y española, dicha hegemonía se decantase a favor de Francia si Felipe d'Anjou era proclamado rey. Esto llevó al resto de potencias a crear el Tratado de la Haya o la Segunda Gran Alianza para apoyar a Carlos de Austria. Dicha coalición acabó convirtiéndose además en una guerra civil entre los partidarios de Felipe, el Reino de Castilla, y los del archiduque Carlos, la Corona de Aragón. La contienda empezó en 1701 y tuvo como escenarios la península ibérica, América, Flandes y el norte de Italia. En un principio fue favorable a la coalición antifrancesa, pero en 1711 ocurrió un hecho trascendental: la muerte del emperador de Austria, José I, por lo que el archiduque Carlos fue nombrado emperador, abandonando así sus pretensiones sobre el trono español. A partir de ese acontecimiento, la Segunda Gran Alianza se disolvió por temor de que se concentrase tanto poder en el mismo monarca, el archiduque Carlos. Por eso Inglaterra y los Países Bajos la abandonaron a cambio de que Felipe V renunciase a optar al trono francés. La guerra concluyó con los tratados de Utrecht y Rastatt, en los que se estableció un nuevo mapa político de Europa en el que España perdió todas sus posesiones europeas. Inglaterra consiguió Terranova, Gibraltar y Menorca, la exclusividad del comercio de esclavos en las Indias españolas, el asiento de negros y la autorización de efectuar un envío anual a América, el navío de permiso. Austria se quedaba con el milanesado, Flandes, Nápoles y Cerdeña. Portugal recibió la colonia de Sacramento en Uruguay. Países Bajos consiguió un tratado comercial favorable con América y se autorizó a los Borbones a retener la corona española, pero debiendo renunciar a la unión dinástica con Francia. En resumen, que en el balance de la guerra se produjo un empate técnico. Por un lado, los Borbones triunfaron en el interior e impusieron un gobierno absolutista centralizado, y por otro lado, en el exterior ganó la Segunda Gran Alianza, diluyéndose así la idea de Luis XIV de una hegemonía borbónica europea y triunfando el concepto inglés de un equilibrio continental. La confrontación civil en España fue mucho más compleja, ya que enfrentó a diversos territorios y estamentos sociales. Empezaremos con los partidarios del archiduque Carlos. La Corona de Aragón fue su principal apoyo al temer la actuación del ejército francés realizada en la sublevación de 1640, así como el centralismo y absolutismo del monarca galo. En Valencia la guerra derivó en una revuelta antiseñorial en la que los sectores populares se decantaron por Carlos, oponiéndose a la nobleza y la burguesía urbana que secundaba a Felipe, mientras que en Cataluña el apoyo a Carlos fue unánime. Y estos serían los apoyos de Felipe d'Anjou. El futuro monarca recibió el apoyo casi unánime de la Corona de Castilla, deseosa de que su política centralista repartiera la carga fiscal entre el resto de los reinos y reformara la administración. Tan solo unos pocos nobles castellanos secundaron a Carlos por temor a las reformas absolutistas del modelo francés. Desde el principio, la guerra en España siempre fue favorable al bando borbónico, especialmente tras la batalla de Almansa, en la que las tropas de Felipe V ocuparon Valencia y Aragón. Desde ese instante solo resistió Cataluña, Barcelona fue ocupada el 11 de septiembre de 1714 y Mallorca, ocupada en 1715. A continuación podemos ver una tabla con las características de los dos contendientes. En la segunda columna están los datos de Felipe V y en la tercera los que corresponden al archiduque Carlos de Austria. El segundo aspecto a tratar son los decretos de nueva planta. El nuevo monarca, una vez consolidado en su trono, emprendió importantes reformas en la administración, inspirándose en el modelo francés de Luis XIV. Los decretos de nueva planta fueron el corpus legislativo aplicado a la Corona de Aragón para imponerle la legislación e instituciones de Castilla, ya que Aragón no había apoyado a Felipe V en la guerra de sucesión. A grandes rasgos, las principales medidas político-administrativas tomadas por Felipe V fueron las siguientes.
Supresión de los fueros e instituciones como las Cortes de Aragón. Solo los vascos y los navarros mantuvieron sus prerrogativas históricas por su fidelidad a la corona. Esto provocó el establecimiento de una administración centralizada con las leyes e instituciones castellanas que pasaron a ser de todo el país. Sustitución de los virreyes por capitanes generales con una función militar, política y judicial en cada territorio. Establecimiento de las audiencias que se encargaban de los asuntos judiciales. Creación de los cargos de intendentes con amplias funciones económicas. El territorio se organizó en 34 intendencias con un intendente al frente. Implantación de nuevos tipos impositivos, contribución única en Aragón, equivalente en Valencia, talla en Mallorca y catastro en Cataluña. Implantación del uso del castellano como idioma de la nueva administración. Creación de secretarios de Estado y despacho que se encargaban de los asuntos de gobierno y daban consejo al rey. La reunión de estos constituía el gabinete, antecesor del Consejo de Ministros actual. Implantación de la figura del corregidor a semejanza de Castilla como mando supremo de las ciudades. El corregidor era nombrado por el monarca entre personas de extracción militar y estos a su vez designaban regidores que les ayudaban en el gobierno local. Introducción de la ley sálica, quedando excluidas las mujeres de la sucesión al trono. El regalismo, es decir, los reyes intentaron disminuir el poder de la Iglesia como forma de fortalecer su iniciativa, especialmente tras el apoyo del Papa al archiduque Carlos. Esta norma suponía la imposición de la autoridad real sobre asuntos religiosos, siendo más evidente durante el reinado de Carlos III, que llegó a determinar la expulsión de los jesuitas de España. La reforma del ejército, porque la mayor parte de los gastos de la monarquía estaban destinados a la marina y a la guerra. En 1734 se aprobó el reclutamiento forzoso si el ejército no se cubría con voluntarios. Y la última, la política exterior con los pactos de familia, lo vamos a ver a continuación. Felipe V tuvo como objetivo principal paliar los resultados negativos que produjo el Tratado de Utrecht, y el instrumento diplomático más utilizado fueron una serie de alianzas dinásticas con la corona francesa, los llamados pactos de familia. Hubo un total de 3. En el primero, España participó en la guerra de sucesión de Polonia contra Austria. Felipe V recuperó Nápoles y Sicilia, donde entronizó como rey a su hijo el infante Carlos, el futuro Carlos III de España. En el segundo, nuestro país participó en la guerra de sucesión de Austria, pero al mantenerse al final España neutral, el Reino Unido aceptó la supresión del asiento de negros y del navío de permiso. Los 2 primeros pactos los firmó Felipe V. Y el tercero terminó igualmente con un saldo negativo para España al entrar en la última fase de la Guerra de los 7 Años en apoyo de Francia contra Inglaterra y caer derrotada. España cedió la Florida Occidental y la Oriental, que entregó al Reino Unido, y la colonia del Sacramento en el oeste de Uruguay a Portugal, aunque recibió la Luisiana de Francia. Este último pacto lo firmó Carlos III. Con el siguiente monarca, Fernando VI, se inició el reformismo ilustrado. Al cambio de dinastía se le sumó el impulso ilustrado para llevar a cabo un plan reformista, iniciado con Fernando VI, pero potenciado con Carlos III. Fernando VI sucedió a su hermano Luis I, que reinó solamente durante 8 meses al morir prematuramente, y a su padre Felipe V, ya que al fallecer este último logró acceder al trono. Pero debido a la acumulación de deudas de la etapa del gobierno de su padre, su reinado se vio muy condicionado. Aún así, realizó diversas reformas auspiciadas por el Marqués de la Ensenada, un ministro de carácter reformista. Estas fueron las siguientes: elaboración del catastro de Ensenada, con el objetivo de realizar una estadística general de la población y los recursos que había en España para cuantificar la riqueza, como paso previo a la reforma del sistema de impuestos. El objetivo era reducir los impuestos a la contribución única, el gran proyecto fiscal de los ilustrados, contribuyendo cada vasallo en proporción a sus recursos con equidad y justicia. Modernización de la marina y construcción de barcos de guerra. Para controlar el comercio transoceánico, impedir la piratería y mantener las posesiones coloniales era necesario tener una armada moderna. Por ello se reactivaron los astilleros de Cádiz, Ferrol, Cartagena y La Habana, consiguiendo así una de las flotas más poderosas del mundo. Firma del Concordato de 1753, donde se reconoció el patronato universal, esto es, reafirmar el poder de la monarquía sobre la Iglesia en su reino, disminuyendo así los impuestos enviados a Roma y nombrando cargos eclesiásticos sin autorización papal. Creación de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, permitiendo así la entrada de nuevas corrientes artísticas de Europa. Carlos III sucedió a su hermano Fernando VI, que murió sin descendencia. Este planteó toda una serie de reformas ilustradas análogas a las de otros monarcas europeos como Federico II de Prusia, Luis XVI de Francia, José II de Austria, Catalina la Grande de Rusia y José I de Portugal.
Las ideas ilustradas se basaron en el empirismo y el racionalismo. Estos dos planteamientos fueron básicos para el desarrollo de una nueva moral basada en la bondad natural del ser humano y en su derecho a la felicidad mediante la educación y el progreso económico. A pesar de que la dinastía borbónica gobernaba tanto en Francia como en España, las ideas ilustradas tardaron en llegar a nuestro país, debido fundamentalmente a la oposición de la Iglesia y la Inquisición que veían amenazado el orden establecido. Las principales vías de entrada fueron las ciudades portuarias como Cádiz, Barcelona, Bilbao y Valencia. La prosperidad económica de estas urbes, así como su actividad comercial, fueron fundamentales para la introducción de estos nuevos planteamientos. Dichas ideas fueron recogidas en un principio por miembros críticos de la Iglesia, profesionales liberales y militares. Difundida en Europa por los filósofos franceses, la Ilustración fue ganando el espíritu de las clases burguesas y acabó por impregnar también a nobles y titulares de las dinastías reinantes, dando lugar al despotismo ilustrado, una política reformista que pusieron en marcha las monarquías absolutistas del antiguo régimen. Con este tipo de gobierno, el rey aparecía como el aliado de las minorías ilustradas y promovía reformas económicas, administrativas y culturales. El lema de esta política, todo para el pueblo, pero sin el pueblo, se refería a una idea de progreso solo posible bajo la autoridad del monarca absoluto. A partir de auténticos precursores de la modernidad como Pedro Rodríguez de Campomanes, el conde de Floridablanca, Pablo de Olavide, Gaspar Melchor de Jovellanos, Fray Benito de Feijóo, Antonio de Ulloa, Alejandro Malaspina o José Celestino Mutis, por primera vez en España se rechazó la cultura basada en leyes y mitos, dándose relevancia al desarrollo de la ciencia y la técnica. En permanente conflicto con la Iglesia y la Inquisición, los ilustrados trataron de promover los primeros proyectos sociales y económicos modernos. Además, desarrollaron un gran interés por asuntos científicos, fomentando la ciencia para alcanzar el progreso, aunque sus objetivos siempre eran los de propugnar cambios económicos, no políticos. A grandes rasgos, los ilustrados eran una minoría culta que quería una España mejor, y tres fueron las bases de este movimiento en nuestro país. Las sociedades económicas de amigos del país. En ellas se publicaban y traducían obras extranjeras, se promovían innovaciones técnicas, se editaban periódicos y se celebraban debates. Las academias, universidades e instituciones educativas de todo tipo. Y la prensa, precisamente este medio de divulgación fue clave y contribuyó enormemente a la difusión de las ideas ilustradas. Y ahora vamos a conocer cuáles fueron las principales reformas. Y nos centraremos en agricultura, manufacturación, comercio y educación. España era una sociedad agraria con una agricultura de escasos rendimientos y técnicamente atrasada, donde las tierras amortizadas estaban en manos de privilegiados. Se impulsaron proyectos de reforma agraria por parte de Olavide, Floridablanca y Jovellanos, aunque todas fracasaron. Estos políticos argumentaban que la modernización económica debía iniciarse con una reforma agraria que liberalizase la propiedad de la tierra. Para ello, Jovellanos propuso lo siguiente: suprimir las tierras amortizadas y comunales para venderse y ser cultivadas más eficazmente, poner en cultivo las tierras comunales y baldíos, disolver la mesta y cerrar las fincas, mejorar los contratos de arrendamiento de los campesinos y limitar los mayorazgos. Y para ser efectivas debían estar acompañadas de una reforma de la enseñanza y una eficaz inversión del Estado en obras públicas. Se produjo un crecimiento de la producción agraria gracias a la extensión de las tierras cultivadas y a un fomento y ampliación de los regadíos, impulsándose el acceso del campesinado a la propiedad de la tierra. Para ello, Carlos III repartió tierras entre los campesinos extremeños para así crear una clase campesina dependiente, y también se llevó a cabo la desamortización de los bienes eclesiásticos. Para impulsar el desarrollo del país, la corona rompió el monopolio de los gremios que impedían la libertad de trabajo y paralizaban la industria, continuando por otro lado la labor del patrocinio sobre las reales fábricas. Estas proporcionaban productos de calidad para los palacios reales y para las clientelas ricas, contribuyendo al fomento de la industria española. Por otro lado, se hicieron honorables todos los oficios mediante un decreto de 1783. La protección de manufacturas permitió un gran aumento de la producción a la vez que se liberaba el comercio, creándose así compañías comerciales y expandiendo los mercados hacia ultramar. En comercio se promulgó el decreto de libre comercio con América, poniendo fin al monopolio de Cádiz. Se suprimieron las aduanas interiores, se creó el Banco Nacional de San Carlos, que fue el germen del Banco de España, y se establecieron compañías comerciales en todas las colonias.
y en materia cultural se empezó a extender la educación a las clases sociales más bajas, intentando así solucionar el gravísimo problema de analfabetismo en el país. Además, 1767 fue el año de la expulsión de los jesuitas del territorio nacional. Pero todos estos cambios acabaron chocando con los estamentos privilegiados de la sociedad que no estaban dispuestos a que se pusieran en peligro sus intereses y prebendas. El conflicto más importante fue el Motín de Esquilache en 1766, un decreto que prohibía las capas largas y los sombreros de ala ancha, prendas que ocultaban rostros, armas y artículos de contrabando en la ciudad de Madrid. Esta norma provocó tumultos por toda España que, manipulados por la nobleza y la Iglesia, se transformó en símbolo de rechazo a la política ilustrada. Pero el motivo básico de esto radicaba en la subida de impuestos y del precio del pan. Una de las consecuencias del motín de Esquilache fue la expulsión de los jesuitas, considerados por el monarca como uno de los instigadores de la revuelta. Pero el principal problema que no se solucionó y que influyó posteriormente en el desarrollo industrial del país fue la escasa demanda de tierras para conseguir llevar a buen puerto la reforma agraria debido a la pobreza del campesinado. Otro fue el bandolerismo, que estaba ubicado sobre todo en el sur de España. Su auge se debió especialmente a la existencia de una minoría que acaparaba todas las tierras y las riquezas y, por otro lado, una gran mayoría que no tenía absolutamente nada. Fue significativo en Andalucía por los siguientes motivos: despoblamiento con localidades pequeñas y muy distantes entre sí, orografía montañosa pero no demasiado accidentada que permitía la huida de las bandas a las serranías para evitar su persecución a caballo, clima benigno que no impedía a los bandidos dormir al raso la mayor parte del año, proximidad de Portugal y Gibraltar, dos zonas con larga trayectoria contrabandista, y cercanía a Cádiz y Sevilla, dos puertos donde se desembarcaban los tesoros llegados de las Indias para ser transportados posteriormente por carretera a toda España. Carlos III decretó unas medidas para revitalizar económicamente Andalucía y, además, acabar con el bandolerismo. ¿Y cuáles fueron? Pues repoblar determinadas zonas deshabitadas de Andalucía. Pablo de Olavide fue el ejecutor de esta medida mediante el Fuero de Población de 1767 y trajo de Europa Central a colonos para así crear nuevas poblaciones como la Carolina, la Carlota, la Fernandina, Santa Elena, Guarromán o la Luisiana. Estas fueron ubicadas en las grandes extensiones despobladas existentes en el curso del Camino Real de Andalucía, en Sierra Morena y en otras zonas poco pobladas. Pero el verdadero fin de las reformas acabó con la Revolución Francesa. Esta supuso un antes y un después en el reformismo ilustrado de nuestro país. Y por último, en el arte podemos hablar de un paso del rococó al neoclasicismo. Al llegar los Borbones a España también trajeron el modo de vida y los gustos estéticos de la corte francesa. El estilo rococó del Palacio de Versalles de Luis XIV, el Rey Sol, sirvió de ejemplo para que Felipe V ordenase la construcción del Palacio Real de Madrid. Además de este, se edificaron otros palacios y edificios notables como el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso en Segovia o el Palacio Real de Aranjuez en Madrid. Y evidentemente, tal y como podemos ver en las imágenes, todos ellos tienen un estilo muy similar. Todo este tipo de construcciones exaltaba el lujo, la pomposidad, así como el amor por la naturaleza. Prueba de ello es la construcción de jardines aledaños y también del ocio. Y evidentemente estaban muy alejados de la austeridad de los Habsburgo, de ahí que incluso en sus jardines y en su interior se representasen obras teatrales, bailes y recepciones. En el reinado de Carlos III se adoptó la estética artística asociada a la Ilustración, el neoclasicismo. Este estilo volvía a relanzar el interés por la cultura clásica, realzando la pureza de líneas, la sobriedad y el carácter utilitario de las edificaciones. Además, empezó a emerger el urbanismo como disciplina para poder dar a las ciudades un trazado rectangular y dotarlas de nuevas infraestructuras. Y el propio Carlos III fue el impulsor del urbanismo en la ciudad de Madrid. Y finalizamos con las conclusiones que podemos sacar de este vídeo. El siglo XVIII contempló la caída del antiguo régimen y originó la historia contemporánea. Este antiguo régimen era una sociedad estamental y jerarquizada, económicamente cerrada e intervenida por el mercantilismo cuyo motor era la agricultura, políticamente basada en el absolutismo monárquico y cultural e ideológicamente dirigida por la Iglesia y la unión indisoluble del trono y el altar.
En España, las reformas de los Borbones buscaban modernizar el país y volver a ponerlo a la cabeza de las potencias mundiales, aunque siempre fue una nación satélite de Francia en política internacional. Estas reformas contribuyeron a dar forma a la España contemporánea como la idea de un Estado centralizado dividido en provincias. Finalmente, aunque la Ilustración ha sido un eficaz instrumento a favor del reformismo, el clima ideológico alterado por la Revolución Francesa provocó la aparición del movimiento liberal en España y del movimiento independentista en América Latina. Y esto ha sido todo. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.